En línea está Alexei Pérez, médico radiólogo especialista en imágenes osteomusculares y quien fue que tuvo los estudios de Fernando Amorebieta en su mano. Alexei, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos acá en Conexión Goleadora. Te saludamos Fernando Petrocelli, Pablo García Escorihuela y Edgardo Márquez. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Fernando, Pablo, Edgardo. Todo bien, gracias a Dios. Y esperando que usted también tenga un buen día. Alexei, estás vinculado con estos estudios y has trabajado con equipos del fútbol venezolano, ¿cierto? Bueno, sí, yo como médico radiólogo y que me manejo en lo que es la imagen osteomuscular, en todas sus modalidades, habitualmente resonancia, que es lo más común, y ultrasonido, los médicos habitualmente de los equipos, de algunos equipos profesionales y de la selección en cuestión, los ortopedistas o traumatólogos, confían habitualmente en mí y muchas veces me piden estudios no solamente de inicio cuando algún jugador se lesiona, sino que muchas veces también me lo piden como segunda opinión cuando el estudio de repente no se realizó en el país o se realizó fuera de donde yo me desempeño habitualmente en mi práctica diaria. Y bueno, me manejo con cierta frecuencia con este tipo de jugadores y con los médicos que son los que revisan a los jugadores en principio cuando se lesionan. Alexei. Perfecto, ya le voy a dar el paso a mi compañero Pablo Edgardo. Alexei, cuando recibes los estudios de Fernando Amorebieta, ¿qué era lo que alegaba el futbolista que tenía y qué fue lo que encontraste en los estudios? Bueno, fíjate, las imágenes que me enviaron por vía de correo electrónico, porque no me las enviaron todas, porque enviar todas esas imágenes a veces es un poco complicado por el peso a través de la vía web. Las imágenes que me enviaron para que yo diera mi opinión, el médico del equipo de Fernando allá en Inglaterra mencionaba que tenía dolores y molestias en la región isquiática, además de un cuadro gripal, ¿no? El informe radiológico de allá, bueno, independientemente que yo discrepara parcialmente o no un poco de él, hablaba de que había una lesión del glúteo mayor o del glúteo medio, no recuerdo con exactitud, pero realmente en las imágenes que yo valoré lo que se podía observar era una tendinopatía o tendinitis de los isquiotibiales del lado derecho, si mal no recuerdo, que es donde él le dolía, pero no había rotura tendinosa en este momento, por lo menos en las imágenes que me mandaron no había un tendón roto, sino estaba engrosado y un poco, vamos a decir, inflamado, pues en el argot de lo que sería un argot un poco más coloquial, pues, del asunto. Claro. Alexei, buenos días. En tu experiencia, este tipo de lesiones que dijiste que viste que tenía Fernando, ese endurecimiento del tendón, esa esa tendinitis que viste que tenía, más o menos ¿cuánto tiempo se tarda en mejorar? ¿Cuánto tiempo se puede, en cuánto tiempo se puede tratar? Mira, fíjate, yo como radiólogo no puedo darte 100% decirte cuánto tarda, porque todos los pacientes son particularmente, hay que individualizarlos. Claro. Pero en vista de que no hay rotura, habitualmente es un proceso en que eso tiene que consultársele particularmente al médico traumatólogo. El proceso puede tardar 10, 14 días si no hay una verdadera rotura tendinosa, que a mí no me parecía que había en ese estudio de imágenes. Sin embargo, como digo, esto tiene que ser a juro, tú no puedes valorar la imagen de forma aislada, porque la imagen puede verse ser muy catastrófica y no haber nada, y al revés, puede haber una imagen relativamente normal y que clínicamente el paciente puede tener mucho dolor. Pero habitualmente esas tendinopatías pudieran, dependiendo del tipo, o sea, dependiendo del jugador en este caso, como un jugador élite, pudieran en 14 días máximo de repente estar otra vez ya relativamente operativos, pues. Alexei, buenos días para ti. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu lugar de trabajo habitual? Yo trabajo en el Centro Diagnóstico Óseo en Los Palos Grandes, en Caracas. Ah, en Los Palos Grandes, aquí en Caracas, perfectamente. Es decir, que tú has recibido instrucciones de parte del cuerpo técnico o de la misma federación, digamos, para hacer esta revisión, ¿no? Bueno, yo me manejo directamente con el ortopedista de la selección, no con la selección como tal, sino que el ortopedista, que es el doctor Peralta, pues él confía en lo que yo manejo y sé, y entonces él me envía los estudios muchas veces simplemente para que yo dé una segunda opinión desde el punto de vista de las imágenes. Insisto, esto es una cuestión de imágenes y yo como radiólogo interpreto las imágenes. Yo no toco al jugador, no veo al jugador, no tengo contacto con el jugador, a menos que sea que yo le tenga que hacer un eco o una resonancia yo mismo, pero si no se la hago yo, es una interpretación de segunda opinión. Y ellos confían mucho en mi opinión, pues, y por eso muchas veces me envían estos casos por vía de correo electrónico, o incluso a veces me mandan los CD de otros, si se lo hacen en otro sitio que no sea Caracas, y yo, bueno, con gusto les doy mi
opinión al respecto. Lo que viste en las imágenes entonces es totalmente diferente a lo que Amorebieta o los médicos que vieron a Amorebieta allá en Inglaterra dicen que tenía el jugador. Bueno, en principio dicen que era un problema del glúteo, pero yo no vi nada en el glúteo. Insisto, las imágenes muchas veces pueden ser catastróficas y el paciente estar muy bien, y tú puedes tener al contrario imágenes muy normales con un paciente que clínicamente está muy adolorido. Entonces, clínicamente no sé cómo está el paciente, pero imagenológicamente lo que se veía era un problema de los isquiotibiales y lo que reportaban era un dolor en la zona isquiática. Entonces, y lo que tenía era una tendinitis o una entesitis en la inserción de los isquiotibiales del lado derecho. Insisto, si mal no recuerdo, porque no he vuelto a revisar las imágenes, las revisé en su momento cuando me las enviaron y más nada. Claro. Alexei, el club inglés dice que el tiempo de recuperación era de 7 a 45 días. Con esta lesión menor que tú hablas, ¿es prudente hablar de ese lapso o es un poco exagerado? Pues yo creo que, bueno, yo insisto, yo no soy traumatólogo, pero en la poca experiencia que tengo con respecto a que evalúo a los pacientes en sus controles sucesivos, 45 días es como que un poco de repente, como mucho, pues. Habitualmente estos pacientes tienen la tendencia a recuperarse, como te digo, en 14 días, pero, insisto, eso tiene que ser, juro, valorado y evaluado con el ortopedista, con el traumatólogo, al lado del paciente, porque puede durar un poco más, puede durar un poco menos, pero es más o menos el promedio. Lo que pasa es que una cosa es la estadística y una cosa es lo que puede pasar particularmente con uno u otro paciente, ¿no? Pero en principio sí debería ser un poco más corto que 45 días, en principio. Alexei, nosotros aquí en el programa decíamos que Fernando Amorebieta, si bien tenía alguna dolencia, no sabíamos hasta dónde la gravedad de esta dolencia le impedía por lo menos hacer el viaje hasta Margarita. Y esto, digamos, si aquí en Venezuela las imágenes hubieran determinado algo, incluso una baja, ¿por qué no?, de 45 días, quizás el hecho de que su diagnóstico hubiera sido originado desde aquí, no sé, como que hubiera permitido que el jugador hoy estuviera liberado de cualquier tipo de responsabilidad. Mira, tal vez, no lo sé, pero eso es obviamente algo que yo como radiólogo no manejo mucho y evidentemente desde el punto de vista de que lo que son los intrínculis tampoco lo manejo. Insisto, yo soy un médico consultante, a mí me consultan, me piden opinión y yo doy mi opinión, que en algunos casos puede ser consistente con lo que otros médicos piensan y a veces en otros casos no necesariamente consistentes, pero bueno, cosas pues. Sí. O sea, te iba a preguntar, y agregando un poco a lo que decía Edgardo, y quizás yendo al punto, ¿le impedía la lesión viajar, al menos a Venezuela, a hacerse algún tipo de tratamiento acá? Insisto, probablemente no, probablemente sí. Es que el problema es que, sabes que también el otro inconveniente es que uno cuando ve a un paciente a distancia, uno no puede a veces inferir lo que el paciente tiene. Entonces, claro. Y como te digo, a mí me mandaron solamente 8 imágenes y habitualmente eso es un estudio que tiene que tener por lo menos entre 40 y 50 imágenes. Entonces me mandaron las imágenes más resaltantes y yo en base a esas imágenes resaltantes, como digo, emití una especie de juicio, pero eventualmente pudiera haber estado aquí o no. Mira, de repente sí. Lo que pasa es que también en teoría el informe decía algo que tenía gastritis, gastroenteritis y diarrea y no sé qué, y tenía otras cosas asociadas allí, aparte del problema del dolor en el isquio, ¿no? De repente a lo mejor, tú me preguntas a mí, soy yo me vengo, pero soy yo, pues si fuera yo que tuviese eso y me tengo que venir a jugar y de repente soy yo, te digo, yo hago lo posible por venirme, pero soy yo. Claro. Alexei, es una lesión que trabajándola bien, haciendo la recuperación pertinente y considerando que el partido con Ecuador era el segundo de la doble fecha, tú con tu experiencia, ¿Amorebieta hubiese podido llegar a este partido? De repente lo hubiese intentado. Si no hubiese podido el momento de calentar o trotar, de repente obviamente no, pues, pero de repente lo hubiese podido a lo mejor intentar. Probablemente si se hubiese manejado todo, de repente desde aquí, quién sabe, existe la posibilidad de que a lo mejor lo hubiese intentado calentar y si en el momento que hace un pique o trata de calentar un poco sigue molestia, bueno, evidentemente no puede, pues, pero de repente a lo mejor sí, hubiese estado recuperado para Ecuador, a lo mejor pudiera haber ocurrido eso de que hubiese sí podido jugar. Sí. Y de repente, como te digo,
Es que muchas veces pasa con los jugadores que tienen una lesión que es relativamente leve o parcial y tú ves que salen por lo menos a intentar trotar y hacer unos piques y si evidentemente no pueden y siguen sintiendo mucho dolor, evidentemente, bueno, no juegan. Como bien dice, ¿no? Las imágenes no pueden revelar 100% lo que pudiera o no estar sufriendo un jugador, pero dices tú que bueno, que la lesión no era en el lugar, o por lo menos las imágenes no evidenciaban el tamaño de lesión que decía el informe, ¿no? Pero además dices que, ¿cómo era? Que problemas de gastroenteritis, que problemas gripales, ¿qué más decía? Eso. No, básicamente que había gastroenteritis y había un dolor en el glúteo. No. Dolor en el glúteo, Nos faltó en la tuberosidad isquiática. Nos faltó hacer una cadena de oración por la salud de Fernando Morevieta con ese informe. Bueno. Está bastante grave. Doctor, yo creo que le tenemos que agradecer, ¿no? Sí, el hecho de que haya estado hoy con nosotros. Algo dijo el doctor Peralta, digamos, se sorprendió por todo lo que llegó desde Inglaterra referente de Fernando. Simplemente yo creo que él quería que yo diera mi opinión y por supuesto probablemente aunque tendría que preguntárselo directamente a él, en vista de que no me dijo más nada, yo asumo que él estaba de acuerdo por lo menos en lo que yo estaba comentando, en lo que yo le comenté del estudio, pues. Pero no, yo le respondí y me dijo, ok, gracias, chévere, o sea, y así quedamos, pues. Entonces yo asumo que de repente probablemente él estaría en acuerdo con lo que yo le dije. Y como te digo, esto es una cuestión de opinión, o sea, una cuestión de opiniones. Ahora, yo después no hablé con él para preguntarle si estaba totalmente de acuerdo, si él creía que era así o no era así. No he conversado con él al respecto. Perfecto, muchísimas gracias, Petro. doctor. Vale. Un abrazo, Alexei, muchas gracias por tu tiempo. No, vale, estamos a la orden siempre en lo que se pueda. ¿Ok? Que pasen buen día. Igual.